Bueno, todos sabemos que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la famosa DEA, por sus siglas en inglés, opera aquí en México. Y como usted puede observar en la pantalla, de acuerdo con información que aparece en la página web de la propia DEA, esta agencia antinarcóticos estadounidense tiene 11 oficinas en nuestro país. La mayoría de ellas se encuentra en la zona norte del país, mientras que en la Ciudad de México se ubica la oficina regional. Además de esta presencia burocrática, al parecer la DEA también tiene una amplia red de agentes que hacen todo tipo de policías, o sea, que tienen todo tipo de relación con las policías o todo tipo de actividades policíacas, salvo portar armas y hacer detenciones. Y si bien todos sabemos de la presencia de la DEA en México, también sabemos muy poco al respecto. Por ello, artículos como el que se publicó la semana pasada en el New York Times sobre las operaciones encubiertas de la DEA en México nos incomodan y provocan cierta suspicacia. ¿Cuántos agentes hay? ¿Dónde operan? ¿Qué hacen? ¿Sabe el gobierno mexicano cuántos son, dónde están y qué hacen? ¿Quién dentro del gobierno mexicano conoce sus actividades? ¿Comparten estos agentes estadounidenses información con las fuerzas policíacas y de seguridad mexicana? ¿Con quiénes sí y con quiénes no? ¿Y por qué? Si damos por hecho que la DEA vigila a los carteles de la droga y a las agencias antinarcóticos mexicanas, la pregunta más importante es, como bien señaló recientemente en una editorial Héctor Aguilar Camín, es, pues, ¿quién vigila a la DEA, Héctor? Pues no sé. No sé quién la vigila aquí. La verdad, me da la impresión de que nadie, o por lo menos nadie de frente al público, no los medios. No hay realmente, no tenemos en la prensa mexicana un solo reportaje como el del New York Times de la semana pasada. No sé si la Secretaría de Gobernación, no sé si la Secretaría de Relaciones, Jorge nos podrá decir mejor. Sí, claro. No sé si las otras agencias dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, no sé si la Presidencia, no lo sé. Lo que sé es que la DEA, confesadamente, se dedica a hacer muchas cosas que tienen el carácter a veces de cosas prohibidas en México o que no se pueden hacer sin un permiso expreso de un juez o de una autoridad. Por ejemplo, interviene o no interviene teléfonos. Interroga, dice la DEA, ayuda en general en el mundo a interrogar a delincuentes y a colaborar con sus contrapartes en los distintos países en donde opera. Supongo que en México también. Sé, porque está documentado con todo detalle, que la DEA fue el actor central de el gran incidente que destapó el escándalo del narcotráfico en México en los años 80, que fue el asesinato de uno de sus agentes por un capo entonces muy famoso, muy potente, muy poderoso, que era Rafael Caro Quintero en Guadalajara. Sabemos de ese caso que la DEA operaba en Guadalajara y tenía, si recuerdo bien, 40 agentes operando ahí, siguiendo a los narcotraficantes mexicanos. Sabemos que el agente muerto de la DEA funcionaba como doble agente porque se había contratado underground con Caro Quintero, y es él el que sabe de un gigantesco sembradío de marihuana que tenía Caro Quintero en el desierto de Chihuahua, y es él quien denuncia eso a las fuerzas mexicanas, que acuden bajo la guía y bajo la dirección de uno de los agentes o de agentes de la DEA a ese sembradío. Sabemos que por eso lo mata Caro Quintero. No lo mata porque sea agente de la DEA, lo mata porque lo juzga un traidor, porque es un dedo, como dice, y lo mata de la peor manera, una manera brutal que anticipa mucho la brutalidad posterior. Sí. Eso lo sabemos porque la DEA hizo el escándalo en petición no negociable con el gobierno mexicano de que aclararan el caso. Y lo aclaran, y como consecuencia de eso caen presos todos los involucrados, y sabemos una enorme cantidad de cosas sobre el involucramiento o la protección que la entonces Dirección Federal de Seguridad le da a los narcotraficantes. Sabemos muchas cosas por el escándalo de la DEA. Me pregunto, ¿cuántas cosas podríamos saber hoy si volvieran a ponerse en la mesa las cosas que hace la DEA en México? Jorge.
Bueno, León, esto que dice Héctor es absolutamente cierto, pero hay que recordar que sucedió hace un cuarto de siglo, Sí. 1985. Claro. Sí. Entonces, sí es bien importante que tengamos esa perspectiva. Después de esto y a raíz de este caso, el gobierno norteamericano entró ilegalmente a México y secuestró al doctor Álvarez Machain en 1992 para juzgarlo justamente por haber sido el médico que administró, por así decirlo, la tortura a Enrique Camarena, el agente de la DEA. El gobierno de Salinas se montó en cólera, armó un escándalo monumental, echó a los de la DEA, les prohibió estar aquí, hasta que se negoció un acuerdo donde Estados Unidos entregaba la lista de los nombres y la ubicación de los agentes de la DEA en México a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el secretario conservaba la lista en una caja fuerte en su oficina. Cosa que efectivamente era cierto todavía cuando yo estuve ahí. Creo cuando yo estaba eran unos 40 y pico, 42, 43 o 44 agentes de la DEA acreditados como tales. Déjame quise hacerte, saber ni perdón, sus nombres ni mucho menos su ubicación. Perdón, Jorge, nada más si quisiera hacer esta anotación. ¿La tenía el secretario de Relaciones Exteriores y solamente lo conocía el secretario de Relaciones Exteriores o lo conocían otros funcionarios en México? Hasta donde yo recuerdo del acuerdo entre Salinas y el gobierno de Bush del 92, Bush padre, solo el secretario de Relaciones o la secretaria de Relaciones. Sí. En todo caso, en la secretaría solo lo conocía yo, pero es posible que también hayan entregado la lista a otros. El problema es que en Relaciones hace sentido porque los acreditan como tales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque son funcionarios de la embajada y los consulados norteamericanos en México. Ahora bien, esto obviamente ha cambiado en estos 10 años, y ha cambiado de tres maneras, muy rápidamente, Leo. Uno, hay mucha más gente. No sé si haya más gente acreditada como agentes de la DEA, pero hay mucha más gente de Estados Unidos en México trabajando en labores antinarcóticos. Dos, hay muchas preguntas que ya tienen una respuesta técnica. Por ejemplo, Héctor decía, intervienen llamadas. En el sentido estricto, con los aviones sin piloto que sobrevuelan territorio mexicano y con los satélites y el centro EPIC en El Paso, pueden intervenir llamadas que tienen lugar en México sin estar ellos haciéndolo en México. Lo están haciendo en El Paso gracias a estos aviones sin piloto. Ese es un segundo cambio importante. Un tercer cambio importante es que hay muchas más agencias americanas metidas en este cuento dentro de México. Y el cuarto y quizás el más importante, y es el que reveló el New York Times en este artículo que citabas, Leo, es que ya la DEA y los demás sectores americanos, pero principalmente la DEA, no solo hablan con funcionarios mexicanos dedicados al combate antinarco, sino que están hablando, reclutando, informándose de, si se quiere, espiando a y platicando con funcionarios o políticos mexicanos electos, cargo popular, funcionarios de dependencias no directamente involucradas con el combate antinarco, etcétera. Es decir, ya tienen una actividad mucho más amplia que la que existía en la época de Camarena, en la época en que estaba yo en Relaciones o muchos otros. Es decir, ya es algo que va mucho más allá de lo que sucedía antes. Yo concluiría, si se nos cae el satélite de Nueva York, Leo, que creo que así va a ser dentro de unos segundos, que yo no estoy en contra de una mayor cooperación de Estados Unidos con nosotros, y que México pida esta cooperación y que la reciba y que la necesitamos. Yo no sé si para este propósito o para otros, pero la necesitamos. Por tanto, no estoy para nada en contra. A lo que yo me opongo es a que sea secreta, a que sea sigilosa, misteriosa, a que no haya transparencia en todo esto. Hombre, no quiero saber cómo se llama el que llegó ayer de la DEA, ni a dónde está, ni qué camisa lleva, porque no me interesa eso. Pero sí quiero saber realmente qué están haciendo, porque sí me parece que están haciendo mucho más de lo que la opinión pública mexicana sabe o aprobaría sin que fuera informada. Javier.
No, el papel de la DEA en México y en el mundo ha crecido bestialmente. Operan en más de 60 países. Es una agencia que ha tenido mucha, como la llaman, iniciativa propia y se involucra cada vez más en más países, en más temas. Y sobre todo a partir de 2001, de los atentados terroristas que establecieron el vínculo conceptual entre narco y terrorismo, se han metido aún más en muchos temas. Y México no es una excepción. Y como dice Jorge, creo que el tema más que cooperar o no cooperar es el tipo de cooperación que tenemos. Ya ha subido mucho el presupuesto que le han dado a la DEA. Sí. Manejan mucho presupuesto, mucha tecnología, etcétera. Pero para mí lo que importa realmente es qué tipo de cooperación tenemos. Y lo primero que hay que decir es que los incentivos y los objetivos de la DEA no son los mismos incentivos y objetivos necesariamente que el gobierno mexicano. Y ya se ha dicho, y lo han dicho mucha gente, ¿no? El objetivo de la DEA es frenar que lleguen drogas a Estados Unidos. La interdicción. La interdicción, ¿sí? Y mantener la violencia en esa lucha fuera de Estados Unidos, en Colombia, en México. No me queda nada claro que esos deban de ser los principales objetivos de México, ¿sí? Entonces, ahí, cuando hay cooperación y se necesita cooperación, hay que también entender que no necesariamente se comparten objetivos y que puede haber tensiones entre objetivos. También algo que a mí me incomoda es la manera muy unilateral que hace Estados Unidos estas cosas. Si uno ve la cooperación policíaca, que es algo nuevo internacional, que es algo bastante nuevo en el mundo, arranca realmente en los 70s del siglo pasado. En Europa se da una cooperación más entre iguales. En el caso de Estados Unidos realmente impone las reglas. Y las impone porque puede imponerlas. Y eso también pues incomoda a mucha gente, incluso ha incomodado a muchos en Europa, sobre todo en temas de derechos humanos. Ahora, a raíz de los atentados terroristas, cuando en Alemania cae preso una persona y el juez, un terrorista, y el juez exige que venga una persona en calidad de testigo, y Estados Unidos dice que no, que está en Guantánamo y que ahí se queda. Entonces ha habido tensiones en la forma en que está haciendo este tipo de cosas Estados Unidos, ¿no? Y lo que sí también me asusta mucho es que no podemos depender de Estados Unidos para el trabajo de inteligencia. Necesitamos desarrollar nuestra propia inteligencia, ¿sí? Porque no podemos depender de un país extranjero para que nos dé la inteligencia que necesitamos para hacer. Ahora, lo que pasa es que Héctor tocaba un punto muy interesante. La DEA no solamente está operando en México para tener información e inteligencia acerca de los carteles, sino también de las propias policías mexicanas, ¿no? O sea, al parecer no confían mucho, digamos, ni en las fuerzas. Digo, salió en lo de Wikileaks, ¿no? Que bueno, ni siquiera confían en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que una de las fuentes fundamentales de información sobre lo que pasa en México, en Estados Unidos, es la DEA, y las agencias que trabajan aquí tienen, digamos, una relación fluida con un montón de informantes especializados en temas de seguridad en Estados Unidos, y desde luego esa es la visión que priva. Ahora, a mí, siguiendo lo que decía Jorge, yo no estoy en contra de la cooperación. Me parece incluso que necesitamos más cooperación, pero una cooperación alineada a los objetivos de México y no a los objetivos ni siquiera explícitos de la agencia, esa y otras agencias que operan en México. A mí me parece que la DEA está jugando un papel muy importante en el asesoramiento, en la relación, no solo con políticos, no solo con las policías, sino también con el ejército y con la marina. Yo quisiera saber exactamente, no los detalles de la operación, pero cuál es ese vínculo efectivo. Se dice mucho que son ellos quienes pasaron la información para la captura y el asesinato o la ejecución de Beltrán Leiva. Bueno, es una zona de un asunto muy oscuro, muy importante, que valdría la pena transparentar. Son agentes que tienen un efecto real sobre la vida pública mexicana en el muy sensible asunto de la seguridad. Hay que pedirles lo mismo que les pedimos a los otros agentes: transparencia, claridad. Y al gobierno mexicano, pues, digamos, un poquito más de independencia en materia de, obviamente, mantener reservadas las cosas que deben estarlo de toda colaboración de seguridad, pero, hombre, por lo menos decirnos cuántos son, a qué se dedican, cuáles son sus límites, quién los vigila, cuál es la relación, algo que nos enseñe, que nos ayude a pensar en esta colaboración, repito, no para borrarla, sino incluso para ampliarla
en términos que sean públicamente aceptables y alineado, como decía muy bien Javier, a los objetivos nuestros. Sí, no claro. queremos pagar un precio adicional por objetivos que no son claramente los de México. Déjame hacerle, y ya se nos acabó el tiempo de este segmento, pero sí quisiera hacerle una pregunta a Jorge. Jorge, en esta cosa que decía Héctor de quién vigila a la DEA, ¿la Secretaría de Relaciones Exteriores podía de alguna manera vetar a algunos de estos candidatos a ser agentes de la DEA o incluso ya a posteriori si cometían algún tipo de falta, si iban efectivamente armados o etcétera, decir, tienen que retirar a este señor de México? En teoría sí, pero Relaciones no tiene la capacidad para obtener la información al respecto. Tendrían que ser o el CISEN o PGR o Secretaría de Seguridad Pública o alguien así que le entregara la información y la queja, por así decirlo, a Relaciones, que a su vez la transmite a la Embajada o al Departamento de Estado en Washington. Relaciones en realidad solo sirve en esta materia como mensajero, es una oficialía de partes para recibir certificaciones y quejas, no tiene capacidad propia. El problema, Leo, es que quienes sí tienen capacidad, de algún modo están medio capturados por la DEA. Ese es lo que hay detrás de la pregunta de Héctor. ¿Quién vigila la DEA? Pues las agencias mexicanas que podrían vigilarla, de algún modo han sido capturadas por la DEA en términos de formación, en términos de armamento, en términos de inteligencia, en términos de tecnología y de todo. Entonces va a ser muy difícil que el Ejército o la Marina o el CISEN o cualquiera de estos le diga a los americanos, oye, échamelo. El presidente Calderón lo hizo con el pobre Carlos Pascual, sí, pero como sabemos no intervinieron únicamente motivos de este tipo en esa decisión. Bueno, pues ahí está. Sí, ¿quieres nada más hacer un rápido. Yo creo que lo que sí hay que decir es que ha mejorado la relación entre agencias de inteligencia estadounidenses y mexicanas. Creo que sigue habiendo mucha desconfianza, pero ya hay, creo, mayor confianza y creo que es algo positivo. Sí, claro, y la otra cosa es que tenemos ejemplos de cooperación que creo que funcionan mejor. Claro. Las aduanas, Hacienda y la agencia responsable de aduanas de Estados Unidos creo que tienen un trabajo de cooperación muy eficaz, entre iguales, bastante transparente. Y por esa Entonces, hay frontera ejemplos. pasa todo. ¿Qué? Digo, hay mucha cooperación entre las autoridades aduanales, pero por esa frontera sigue pasando todo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, y va a seguir pasando todo. Pero puede pasar sin cooperación, puede pasar con cooperación. Pues digo que siga, No, antes pasaba todo sin cooperación. Ahora con cooperación que sin cooperación. No, lo que quieres Contrario que de la pase son los... cooperativa. Si va a pasar todo como pasa todo, lo ilícito y lo lícito, Claro. ¿para qué meterle tanta fricción? Claro, es decir, claro. vamos a friccionar menos y... Precisamente la cooperación que hay es lo que previene que haya fricción cuando pasan bienes y personas. De acuerdo. A lo que se han dedicado es que pasen... Corta de los dos lados, Sí, de acuerdo. a lo que se han dedicado es a asegurar que el comercio fluya. Sí, claro. Y qué bueno. Qué bueno. Y gracias a la cooperación ha Resumen, fluido. para que se entienda bien. Más cooperación, Sí. pero ya no digo más transparencia, sino un principio de transparencia. Creo que podríamos acordar en eso, yo ¿no? sí creo que el tuyo, hay una pregunta de fondo de quién vigila la DEA, porque bueno, pues finalmente... Es un problema de soberanía. el Congreso está fundamental. O sea, mañana pueden llegar y decir, el señor... el Senado, Sí. las comisiones de seguridad del Senado han hecho alguna vez una investigación, aunque sea reservada, respecto de la acción No, que yo... histórica, porque llevan todos los años que hemos dicho, operando realmente en territorio mexicano. Bueno, lo menos que podíamos pedirles es que el Congreso hiciera algo, o los medios que hicieran algo. No, bueno, y es que Los bueno, pues es instrumentos un de tema de la mayor obviedad en la democracia. ¿Quién controla? Who guards the guardians, ¿no? O sea, ¿quién gobierna? Y si estos guardianes son de otra soberanía, pues estamos fritos en eso. Yo creo que me parece fundamental esa pregunta. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a discutir el tema de la semana, Triste tema. que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos en México. ¿Qué tanto hay que regularla? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.